Ok, perfecto. Bueno, sean bienvenidos a nuestra clase 9 de cálculo integral. Ya he terminado de calificar los respectivos exámenes. Quiero comentarles que en modo general nuestra retroalimentación se basa justo, uno, en que en algunos casos noté que no sabemos identificar cuándo es que tenemos que ocupar el cambio de variable cuando, perdón, cambio de variable, las sumas se riman con respecto a hacer la integral así solita. En otros casos, por ejemplo, el desarrollo del binomio al cuadrado es donde falló. ¿Por qué? Porque al final no recordamos que en un binomio al cuadrado es el doble del primero por el segundo. Únicamente elevaron al cuadrado el primer y segundo término, pero les faltó el doble y por consiguiente nuestro problema cambió. En el problema de el valor absoluto, lo que noté fue que también tenemos problemas todavía al desarrollar ciertas desigualdades, es decir, donde de pronto no teníamos como la noción de que si tenemos al final un signo negativo, cambia el sentido de la desigualdad. En otros casos, por ejemplo, sí hicieron el cambio en el sentido de la desigualdad, pero se les olvidó que de pronto en la segunda definición de valor absoluto lleva un menos y lo trabajaron de manera equivalente, quedando entonces como otro tipo de resultado que no era. En otras ocasiones vi que también tenemos de pronto que no sabemos cómo operar con fracciones, entonces ojo por favor con esos detalles, porque si bien no son netamente de cálculo integral, pero sí nos vienen a afectar justo porque estamos nosotros trabajando ya como en el conjunto de las leyes de los exponentes, de pronto con situaciones de binomios al cuadrado. Y reitero, cualquier duda que ustedes tengan, por favor, háganmela saber para que podamos resarcirla en tiempo y forma y estén preparados ustedes para su examen, ¿sale? Hasta aquí, ¿tenemos alguna duda sobre la retroalimentación de nuestro examen? ¿Tenemos alguna pregunta? Ok, aclaro, a todos ya les he dado la retroalimentación correspondiente, ya todas las tareas están calificadas, salvo me falta a los que apenas pude localizar, que espero ya estén en clase, acorde a cómo les había mencionado, la manera en cómo vamos a ir trabajando, ¿sale? Otra cosa que quiero comentar algo, en este grupo estaba yo revisando las listas, pero hay personas que no me aparecen en la lista. Entonces, ahí sí les pido por favor, bueno, ustedes lo saben más que yo, quien no está en lista, por favor, háganmelo saber. Reitero, miren, yo no tengo problema en aceptar oyentes, que creo que así es como se le llama cuando uno nada más asiste a la clase. Sin embargo, estamos bajo el supuesto de que no puedo yo ponerles una calificación justo porque no están en la lista. ¿Sale? Entonces, por favor, quien tenga alguna situación, coménteme con toda confianza y pues lo vamos platicando, reitero, no para que le asigne una calificación, porque no puedo, justo porque no está en la lista y evidentemente cuando yo cargue las calificaciones, únicamente los que aparezcan aquí serán aquellos que se les pueda asignar una calificación, ¿sale? Muy bien, entonces vamos a continuar. Profesor, Dígame, dígame, Iván. entonces los exámenes no los calificó. ¿Ya los califiqué? Bueno, es que a mí nada más me puso un comentario. Sí, sí, nada, más te puse un comentario, pero también te puse una calificación. A ver, lo estoy Mm, revisando. Igual a mí, profesor. Bueno, a mí Ujú. tampoco me puso comentario ni calificación. A mí tampoco, profe. Tampoco, profesor. A ver, eh, fíjense bien. A ver, Iván, ¿puedo ocupar tu examen como prueba para decirte cómo decirles cómo es que lo voy calificando? sí, profe. Ok, a ver, entonces voy a dejar de presentar y voy a compartir una pestaña. Ok, pero primero tengo que aperturar. Ok, a ver. Fíjense bien, cuando ustedes están en Classroom, fíjense bien, ahí por ejemplo lo que tenemos de Iván, tenemos nosotros, aquí me lo entregó, ya yo le puse en este lado el comentario
y le he colocado la calificación, ¿sale? Entonces, por ejemplo, aquí el primer ejercicio se hacía por sumas de Riemann y en la segunda integral no empiezas en 0, sino en -1. Entonces, justo porque aquí lo estoy viendo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ojo, porque aquí pongo al lado los comentarios, ¿vale? Y pongo la calificación acá arriba, ¿vale? ¿Dudas? No, profe. Ok, entonces tienen que abrir el tablón de Classroom, esa es como la idea. Ahora, aquí como me lo entregó Iván en un documento en Word, no es como tan visible el comentario. David, ¿puedo ocupar tu examen como ejemplo? Sí, profesor. Ok, entonces voy a dejar de compartir y déjenme buscar el examen de David. Espero también me lo haya entregado en foto o PDF. Reitero, no hay ningún problema en el formato en que lo entreguen. Al final es exactamente lo mismo, solo que en imagen o en un PDF es mucho mejor la retroalimentación porque allí es justo donde yo puedo hacer anotaciones sobre el mismo archivo. Ok. Ah, ok, ya lo tengo. Muy bien. Déjeme, voy a compartirlo. Ok, fíjense bien. En este caso, por ejemplo, que aquí me lo entregaron en PDF, aquí para mí es más fácil porque el comentario aparece aquí. ¿Sí me explico? Entonces, aquí es donde yo los he de colocar. Posteriormente tengo aquí una segunda anotación. Entonces, justo acá señalo y escribo mi respectiva retroalimentación. ¿Sale? Entonces, ojo, tienen que abrir el tablón de Classroom para que ustedes vean los comentarios que les he escrito. ¿Estamos de acuerdo? ¿Preguntas? ¿No? Ok, dígame, Saúl. Entonces, la calificación, profesor, es la que aparece en la parte de abajo donde dice primer examen semanal de cálculo integral y van, Exactamente. eso Ujú. es la calificación, ¿no? Exacto. Y si tú abres donde entregaste tu tarea, allí yo escribo en el archivo. Lo que pasa es que, miren, creo que aquí sucede algo. Quizás lo están checando desde su celular y ahí no les va a aparecer. Mi sugerencia es, y siempre cuando utilizo Classroom para las retroalimentaciones, ábranlo desde la computadora o tablet para que vean en el mismo archivo las anotaciones que les he realizado. ¿Sale? ¿Alguna pregunta? Ok, regresamos a la presentación original. Muy bien. Entonces, ¿sí queda claro cómo fue que califiqué? ¿Sí queda claro dónde están los comentarios? Sí, profesor. Ok, perfecto. Muy bien. Y bueno, se les recuerda que cualquier duda, por favor, pueden preguntar en tiempo y forma. No esperen hasta el final. Em, Como ustedes lo pudieron ver ya a modo general, si bien las fallas fueron no en la parte de cómo integrar, sino en cómo acordarnos de las propiedades, por ejemplo, de elevar un binomio al cuadrado, o bien el hecho de utilizar sabiamente la definición de, el valor absoluto, ¿sale? Muy bien, pues vamos a comenzar nuestra sesión del día de hoy. Seguimos trabajando con el cambio de variable o con la U sustitución, ¿vale? El día de hoy voy a hacer ejemplos que sean un poquito más complejos para que ustedes vean cómo es que vamos adaptando el cambio de variable. Que aclaro, habrá momentos en los cuales no se puedan y por consiguiente tendremos que utilizar otro método de integración que vamos a definir. Únicamente me falta este método, terminarlo bien, de la U sustitución, en conjunto con algunas propiedades de los logaritmos que, como les comentaba la semana anterior, voy a hacer en esta semana, ya sea mañana o hasta el jueves, haré ejercicio, bueno, no ejercicio, sino definir ciertas propiedades sobre los mismos logaritmos o las exponenciales, justo porque requiero definir las funciones hiperbólicas y sobre eso finalizaría nuestro primer examen parcial. ¿Sale? Bien, vamos entonces a continuar. Fíjense bien, vamos
a comenzar con esta integral. Fíjense bien, tenemos aquí la integral de e a la menos 5x diferencial de x. Esta es sencilla, pero lo que quiero abordar es justo la parte del argumento. Entonces vamos a hacer el cambio de variable u sobre su argumento, que sería menos 5x. Entonces u vale menos 5x. De tal forma que la derivada de u, bien, aquí, derivada de u, esto es menos 5 diferencial de x. Sin embargo, si ustedes se dan cuenta, el de x yo lo tengo aquí, que es justo lo que está señalado en color verde, pero me estorba este menos 5 que no lo tengo en la integral. No hay mayor problema. ¿Por qué? Porque al final lo que nosotros hacemos es pasar dividiendo. Entonces nos va a quedar du dividido entre, sería menos 5, y esto es igual al diferencial de x. De tal forma que si nosotros cambiamos nuestra integral en términos de esa nueva variable, nos va a quedar como integral de ¿quién? Vamos a tener de e elevado a la u, es decir, e elevado a la menos 5x, pero como cambiamos, eso va a ser u. Y dx es du dividido entre menos 5. De tal manera que aquí podemos llevar el 1/5 negativo fuera de la integral y me va a quedar menos 1/5 ¿de quién? De la integral de e elevado a la u, diferencial de u. Y si ustedes recuerdan de nuestro formulario elemental, la integral de la exponencial es ella misma. Entonces me va a quedar menos 1/5 ¿de quién? De e elevado a la u. Y bueno, en este sentido vamos a tener ya que regresar al cambio de variable original y me queda menos 1 entre 5 por e elevado a la u, pero bueno, u sabemos que equivale a menos 5x, de acuerdo a lo que establecimos aquí. Entonces aquí en efecto me queda menos 5x, por consiguiente cuando hemos terminado de integrar le colocamos más la constante de integración. Hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta con respecto a qué fue lo que se hizo? Yo, profe, entonces du es Dígame. igual a 1. ¿Cómo? En du es igual a 1 o de dónde salió el 1. Ok, a ver, quiero entender que usted me pregunta sobre por qué aquí es du. No, O sea, bueno, ¿por qué salió el 1 sobre 5? porque bueno, está de acuerdo aquí que esta es la derivada de u, que sería menos 5. Pero como aquí tengo dx y aquí no tengo el menos 5, pasa dividiendo. O sea, esto es menos 1/5 al final. De tal forma que cuando yo lo escribo en términos de mi integral, este menos 5 va hacia afuera de la integral, pero es 1/5 y es en negativo. Ojo, acá está el menos, acá he colocado el menos. Por ello aquí el du lo dejo aquí solito. No sé si con ello respondo a su pregunta. Sí, profe. Ok, muy bien. Ok, lo anotamos por favor para que podamos continuar. Muy bien, vamos, voy a duplicar diapositiva a reserva que alguien me diga que no ha terminado de anotarlo, si no, continuamos. Ok, bueno. Fíjense bien. Siguiente ejercicio. Vamos a tener nosotros la expresión x elevado a la quinta, nos va a quedar aquí la raíz cuadrada de 1 más x al cuadrado. Diferencial de x. Muy bien. En este caso, es donde yo les decía, claro, el ejemplo anterior fue nada más para ilustrar cómo se puede utilizar para argumentos ya sea de funciones trascendentes, es decir, exponenciales, logaritmos, de pronto de funciones de tipo seno, coseno, tangente, etcétera, ¿vale? Entonces, fíjense bien en este tipo de problema, porque aquí es donde ocupamos un cambio de variable
pero tenemos antes que modificar lo que está dentro de la integral. Entonces, en primer lugar, este x a la quinta, por propiedades de los exponentes, lo voy a trabajar de la siguiente manera. Vamos a tener la integral de x elevado a la cuarta multiplicado por x, y aquí tendría la misma expresión, la raíz por diferencial de x. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer el cambio de variable justo donde está el argumento de nuestra raíz cuadrada. Entonces, la u es igual a 1 más x elevado al cuadrado, ¿sale? Entonces, ¿quién sería la derivada de u? Pues sería 2x diferencial de x. Ojo acá, porque el x diferencial de x, yo sí lo tengo en nuestra integral. O sea, tengo esta parte en conjunto con el diferencial de x. ¿Bien? Entonces, fíjense bien, si ustedes se dan cuenta, ya tenemos esta x de x, entonces aquí le estorba este 2. Ese 2 está multiplicando, pasa dividiendo, y aquí me va a quedar du entre 2 es igual a x diferencial de x, que aclaro, esto es justo lo que tenemos en esta expresión, x de x. Ya tenemos en términos de la variable u, ¿quién sería lo de verde? Ahora, 1 más x al cuadrado, ya sabemos que eso va a ser la u, ¿sale? Pero nos hace falta saber quién sería el x elevado a la cuarta. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, de esta u que elegimos, vamos a despejar x al cuadrado. Entonces, déjenme ponerlo en otro color. Pensemos en color rosa. Entonces, sabemos nosotros que x al cuadrado es igual a u menos 1. Entonces, para que yo pueda llegar a la x a la cuarta, tengo que elevar ambos lados al cuadrado, justo para que al cuadrado con el cuadrado me quede x a la cuarta. Es decir, nos queda de la siguiente manera. Lo voy a modificar aquí y me va a quedar como x al cuadrado. Ok, aquí me va a quedar, déjenme ponerlo como un exponente, me va a quedar como exponente, y aquí también trabajo como exponente, y ojo acá nos va a quedar x elevado al cuadrado, todo esto elevado al cuadrado, y para no alterar esa igualdad, lo que hacemos es colocar al cuadrado, ¿sale? Entonces, en este caso, aquí me queda u menos 1, ¿sale? De tal forma que si yo desarrollo del lado izquierdo, me va a quedar x al cuadrado por x al cuadrado, bueno, me va a quedar x elevado a la cuarta, evidentemente. Entonces, aquí me queda x elevado a la cuarta potencia, y yo ya sé que x elevado a la cuarta potencia en términos de la variable u sería u menos 1 elevado al cuadrado. Entonces, ojo, ya aquí puedo decir con toda confianza que ya tengo cada uno de mis términos expresados en términos de la variable u. Hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta de qué es lo que estoy haciendo? ¿Si vamos bien o ya nos confundimos? Ustedes díganme, muchachos. Ok, perfecto. Vamos bien entonces. Ojo, cualquier duda, por favor, pregunten. Entonces, de aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, lo que vamos a hacer es sustituir en mi integral, y esto nos va a quedar de la siguiente manera. Vamos a tener igual a la integral de ¿quién? Nos va a quedar, ok, primero escribimos la raíz. Aquí me va a quedar la raíz de u. Y bueno, x a la cuarta, aquí la x a la cuarta, sabemos que va a ser u menos 1 elevado al cuadrado. Por lo tanto, aquí me va a quedar como u menos 1 al cuadrado. Ok, déjenme ponerlo en términos de un exponente. Sería u menos 1 al cuadrado. Y ojo, x de x me va a quedar diferencial de u dividido entre 2. Esto me queda igual, vamos a tener que llevar el 1/2 fuera de nuestra integral, y me queda 1/2 de la integral de ¿quién? Me va a quedar de la raíz de u multiplicado por esta expresión, que sería
u menos 1 al cuadrado. Ok, a ver. Que lo escribo así al cuadrado. Aquí nos quedaría u menos 1 diferencial de u, ¿sale? Y este sería justamente nuestro cambio, todavía nos falta desarrollar, ¿sale? Fíjense bien, en este sentido, lo que voy a hacer es, primero voy a desarrollar el cuadrado, y entonces, déjenme aquí, voy a ponerlo con otra tonalidad, pensemos en este color azul, y esto es igual, fíjense bien, nos va a quedar un medio, ¿de quién? Un medio sería integral, ¿de quién nos va a quedar? La raíz de u la podemos expresar por la regla del exponente fraccionario como u elevado a la 1 medio, por, y ojo acá, me va a quedar cuadrado del primer término, me va a quedar u elevado al cuadrado menos doble del primero por el segundo, 2u, más el cuadrado del segundo término, que sería 1 diferencial de u, ¿sale? Entonces, aquí, ¿qué es lo que podemos hacer? Lo que podemos hacer es multiplicar cada uno de los términos, distribuirlos con el u a la 1 medio aquí por u cuadrado, y sabemos que los exponentes se suman. Lo mismo aquí con este 2u y al final con este más 1, quedando entonces de la siguiente forma. Esto es igual a 1 medio, ¿de quién? De la integral. Vamos a colocar paréntesis y nos va a quedar u elevado 1 medio más 2, me va a quedar u elevado a las 5 medios, ¿vale? Menos 2, u a la 1 por u a la 1 medio me va a quedar u elevado a la 3 medios, ¿vale? Y finalmente me quedaría más 1 por u elevado a la 1 medio, me va a quedar u elevado a la 1 medio diferencial de u. Hasta aquí. ¿Tenemos alguna pregunta, muchachos, con respecto a qué fue lo que se hizo? Aclaro, cualquier duda, con toda confianza, pregunta. Profe, ¿me puede explicar lo último? Sí, claro, aquí lo único que hicimos fue utilizar la regla de los exponentes. O sea, tú sabes que cuando multiplicas u a la 1 medio por u cuadrado, te queda la misma u, pero sumas los exponentes. 1 medio más 4 medios te queda 5 medios. Entiéndase 4 medios como 2. ¿Sí me explico? Y así lo haces con cada uno de ellos. Aquí tiene exponente 1, aunque no se escriba. Sería 1 medio más 1, te queda 3 medios que tienes aquí. Y bueno, esta expresión multiplicado por 1 te sigue quedando u elevado a la 1 medio. No sé si con ello respondo a su pregunta. Sí, profe. Muy bien, perfecto. Continuamos entonces. Ok, ¿puedo borrar lo que llevo hasta ahorita? Bueno, a reserva que alguien me diga que no ha terminado de anotar. No, un momento, por favor. Ok, perfecto. Nada más confirme en cuanto haya finalizado. Ok, gracias, Daniel. Ok, bueno, entonces en este caso, déjenme, a ver, ya había duplicado, sí. Entonces, fíjense bien, en este sentido, ahora lo que puedo hacer es separar cada una de las integrales. Entonces, esto es igual, voy a ponerlo aquí como 1 medio, abro corchete y aquí nada más voy a restringirme a guardar aquí en es la u, ¿sale? Porque al final tengo que regresar de ese cambio. Entonces, borro aquí, borro acá. Aquí también lo tenemos. Y aquí, ojo, lo voy a anotar, me va a quedar integral. ¿De quién? Me va a quedar de u elevado a las 5 medios. U elevado a las 5 medios, diferencial de u. Ajá.
Menos, puedo llevar el 2 fuera, menos 2 por la integral. ¿De quién? Me va a quedar de u a la 3 medios. Ahorita lo regreso al color que teníamos. Diferencial de u más la integral de quién, de u elevado a la 1 medio. Entonces aquí me va a quedar de u elevado a la 1 medio, diferencial de u. ¿Sale? Entonces aquí está y déjenme todo ponerlo en ese mismo color. Posteriormente, ¿qué es lo que hago? Bueno, lo que hago es justo, voy a utilizar la regla de la potencia para integrales y esto me va a quedar igual a 1 medio de ¿quién? Corchete, y aquí vamos a establecer varias fracciones porque la primera fracción va a ser u elevado a las 5 medios más 1. Entonces va a ser u elevado a las 5 medios más 1. Y recuerden, se divide entre 5 medios más 1. Menos 2, abrimos paréntesis y aquí vamos a colocar nuevamente una fracción y nos va a quedar u elevado, ok, aquí creo que lo puedo copiar y modifico. No, ok. U elevado a la 3 medios más 1, entonces aquí cambio a 3 medios, entre 3 medios más 1. ¿Okay? Y finalmente me quedaría más, tendríamos nosotros fracción y aquí va a quedar 1 medio más 1 entre 1 medio más 1. Y bueno, en este sentido, aquí ya hemos colocado nuestra regla de integración, es decir, sumarle 1 a nuestro exponente. De tal manera que cuando nosotros seguimos desarrollando, nos va a quedar como, va a ser igual a 1 medio. Ok, a ver, déjenme borrar esto. Y lo voy a cambiar de color. Nos va a quedar de la siguiente manera. Vamos a tener 5 medios más 1 me va a quedar 7 medios. 7 medios. Híjole, borré todo, ¿verdad? Ok, a ver. Siete medios y aquí nos quedaría 7 medios. Bien, en este caso nos queda menos 2, 3 medios más 1 me queda 5 medios y aquí me va a quedar como 5 medios. Y aquí nos quedaría 1 medio más 1, me quedaría 3 medios y aquí me quedaría de igual manera 3 medios. Perfecto. Hasta aquí, espero no tengamos ninguna duda. Ahora vamos a proceder a hacer esta división y esto nos va a quedar igual a 1 medio de ¿quién? ¿A qué me refiero con esta división? A que vamos a tener que simplificar esa fracción entre esa fracción, quedando aquí de la siguiente manera. Vamos a tener, en lugar de u elevado a las 7 medios, utilizando la regla del exponente fraccionario, me va a quedar de la siguiente forma. Vamos a tener aquí la raíz cuadrada de u elevado a la 7. Entonces, u elevado a la 7, aquí quedaría entre 1 y aquí entre 7 medios, justo porque quiero establecer la división entre esas dos fracciones. Menos 2, y hacemos el mismo procedimiento aquí, déjenme anotarlo. Aquí evidentemente va a cambiar un poquito la situación porque u a la 5 medios no es otra cosa más que la raíz de u a la quinta entre 1 y aquí tendríamos 5 entre 2, ¿vale? Y bueno, en este caso me va a quedar, no entendí por qué aquí no me lo marco, es una fracción grande. Por alguna extraña razón no me deja poner la fracción grande, pero reitero, allí va el paréntesis en todo. Más me va a quedar en este sentido, híjole, algo hice mal. Ok, aquí déjenme ponerlo como, déjenme copiar esta expresión, y aquí me va a quedar la raíz cuadrada de u al cubo entre 3 medios. Muy bien, y bueno, en este sentido, esto nos va a quedar igual a 1 medio de ¿quién? Corchete, y si por ejemplo nosotros realizamos la división, nos va a quedar fracción
Ujú. Y aquí tendremos 2 por la raíz cuadrada de u a la 7. Entonces de aquí nos va a quedar esta expresión. Entre 1 por 7 nos va a quedar 7. Entonces aquí tendremos 7 menos 2, abro paréntesis, y aquí me va a quedar justo otra fracción, y me va a quedar aquí 2. Tendremos u elevado a la quinta sobre 1 por 5 me queda 5. Ahora sí ya se colocó. Más, y aquí me va a quedar nuevamente una fracción. Ok, déjenme hacerlo más pequeño. Ok. Más, aquí tendremos fracción. Y esto va a quedar como u, ok, aquí sería u al cubo. Y aquí sería 2. Aquí sería 3. Muy bien. Cerramos estos corchetes. Y ahora lo que hacemos es justo simplificar los términos que se puedan simplificar, quedando de la siguiente manera. Ok, un momento en lo que modifico. Y bueno, en este sentido, déjenme ponerle este azul más prendido. Aquí no podemos hacer nada. Aquí lo que podemos hacer es quitar los paréntesis y me va a quedar, al multiplicar, me queda nuevamente una fracción. De lo cual me queda aquí arriba, sería 2 por 2 me queda 4 por raíz de u elevado a la quinta dividido entre 5 más esta expresión. Si multiplicamos el 1/2, recuerden, me va a quedar de la siguiente manera. Vamos a tener igual, tendríamos fracción, y ojo porque el 2 aquí con el 2 acá abajo se simplifican, y nos va a quedar aquí, déjenme poner esta expresión en términos de raíz, nos va a quedar la raíz cuadrada de u a la 7 dividido entre 7, menos 4 por 1/2 me queda 2, y me va a quedar aquí esta misma expresión, pero con el 2. Entonces aquí me va a quedar el 2, y aquí podemos simplificar y me va a quedar sin el 2 y únicamente me restaría colocarle el 3. Entonces aquí vamos a escribir esta expresión, y bueno, al final recuerden, esta expresión la tengo que intercambiar en términos de u, quedando entonces, si por ejemplo sustituimos, la u va a ser de la siguiente manera. Es decir, aquí en lugar de u a la 7 escribimos 1 más x cuadrado, ¿sale? Entonces aquí colocamos, va a ser 1 más x cuadrado, y aquí al final nos va a quedar como 1 más x cuadrado, ¿sale? Ok, muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No. Ok, perfecto. Muy bien. Déjenme aquí ponerlo para que no se pierda con respecto a la hoja que tenemos aquí. Y bueno, ya al final aquí, cuando hemos terminado de sustituir el valor de la C, bueno, ¿cuál valor de la C? El valor de la U, colocamos nuestro valor constante, ¿sale? Muy bien. Dígame, Ricky. Disculpe, profe, Ujú, ahí cuando multiplicamos el 1/2 ujú. por 2 raíz de u al cubo sobre 3, ¿no es 1? ¿En cuál? ¿En esta primera expresión? No, cuando multiplicamos el 1/2 por la última expresión, por la última fracción, perdón. Ah, cierto, desaparece el 2, ¿verdad? Sí, muchísimas gracias. Y aquí queda sobre 3, ¿no? Sí, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, ojo, aquí estamos haciendo un cambio de variable de manera estratégica. Sé que lo que nos cuesta es trabajar con exponentes, sin embargo, no es tan complicado ya si lo ven desde esta perspectiva. ¿Sale? Muy bien. Voy a duplicar diapositiva y les voy a dar un tiempo considerable para que puedan terminar de hacer sus anotaciones.
Bien, voy a continuar para poner otro ejercicio. Muy bien, entonces aquí, quito esta parte, también aquí. Y bueno, nuestro siguiente ejercicio es un poquito más elemental. Nos va a quedar integral de la tangente de X. Ojo aquí porque, por ejemplo, a pesar de que esta integral va a ser mucho más sencilla que la anterior, a lo que me refiero es, si ustedes recuerdan cuando definimos nuestro formulario de integrales, yo les comentaba, nos hace falta las integrales, por ejemplo, de la tangente, de la cotangente, secante y cosecante, si bien nada más teníamos de aquellas que conocíamos sus derivadas. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es definir aquí cuál sería la integral de la tangente. Fíjense bien. Entonces, para ello, déjenme utilizar la siguiente identidad, que va a ser la integral de quién. Vamos a tener la integral, sería una fracción, y por identidades de cocientes sabemos que esto va a ser seno de x entre coseno de x diferencial de x. Entonces, aquí vamos a hacer un cambio de variable sobre lo que está en el denominador, que sería el coseno. Por lo tanto, fíjense bien, vamos a proponer que u sea igual al coseno de x. Muy bien, entonces, si u va a ser el coseno de x, déjenme ponerlo aquí en color carmín. La derivada de u, la derivada del coseno, recuerden, va a ser el menos seno. Menos 1 por el seno de x diferencial de x. No obstante, fíjense bien, yo nada más tengo esta expresión, es decir, tendremos aquí nada más esta expresión y evidentemente aquí nada más tengo seno de x diferencial de x. Ok, por lo tanto, le estorba este menos 1. El menos 1 está multiplicando, tendría que pasar dividiendo y me queda de la siguiente manera. Vamos a tener du dividido entre menos 1 es igual al seno de x diferencial de x. También podemos aquí simplificarlo, du entre 1 me queda menos du es igual al seno de x diferencial de x. Únicamente estoy pasando estos términos dividiendo. Ahora, si reescribo mi integral en términos de nuestra nueva variable, esto nos va a quedar igual, vamos a tener, déjenme ponerlo en otra tonalidad, ¿sale? Nos va a quedar igual a la integral de ¿quién? Vamos a tener integral, tenemos una fracción y sabemos que seno de x diferencial de x nos va a quedar menos du, ¿vale? Mientras que el coseno de x va a ser nuestra famosa u. Muy bien, entonces aquí tendremos nuestra u. Llevamos ese menos fuera de nuestra integral y me queda menos la integral de ¿quién? Me va a quedar du dividido entre u. Y bueno, al final aquí lo que hacemos es, si ustedes recuerdan, esta integral ya era conocida porque es menos el logaritmo natural del valor absoluto de u. Antes de regresar a nuestro cambio de variable, noten que aquí al lado del logaritmo hay un menos 1. Entonces, hay una propiedad de los logaritmos que dice que yo puedo llevar ese menos 1 arriba de, es decir, nos va a quedar logaritmo de ¿quién? De valor absoluto de u elevado a la menos 1. Entonces, aquí colocamos u elevado a la menos 1. Por lo tanto, fíjense bien, esto va a ser igual. ¿Ok? Esto es igual al logaritmo natural de ¿quién? De valor absoluto de 1 entre u, utilizando justo la propiedad del exponente negativo. ¿Sale? Entonces, si regresamos a quién era u, esto nos va a quedar igual al logaritmo de ¿quién? De valor absoluto de 1 entre, y la u ya sabemos que va a ser el coseno de x. ¿Sale? Justo porque aquí regresamos ya de nuestro cambio. Ahora bien, no lo podemos dejar así expresado, pero yo sé que por identidades recíprocas, 1 sobre el coseno, eso es igual a la secante de
x. Y ya aquí me quedaría más la constante de integración. Entonces, ya tenemos que la integral de la tangente es justo el logaritmo natural de la secante de x más la constante de integración. Hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta? No, maestra. Ok, perfecto. Anótenlo, por favor, para que le demos continuidad a nuestro trabajo. Cualquier cosa, reitero, con toda confianza, pregunten. Muy bien, voy a duplicar diapositiva. Muy bien, voy a pasar al siguiente ejercicio, a reserva que alguien me comente que aún no ha terminado. Ok. Muy bien, déjenme borrar esta expresión. Reitero, estos ejercicios resueltos siempre los subo como notas, ¿vale? Muy bien. Entonces, nuestra siguiente expresión sería de igual manera una fracción. Y aquí tendríamos la cosecante ¿de quién? De la raíz de x. La raíz de x. Multiplicado por la cotangente de raíz de x. Raíz de x. Aquí sería la raíz de x. Diferencial de x. Bueno, fíjense bien. Este sería nuestro ejercicio. El primer paso, dígame Omar, ¿qué pasó? Tiene el micrófono encendido. No, nada, gracias. Ok, perfecto. Muy bien. Nuestro primer paso es, vamos a asignar a u como la raíz cuadrada de x, ¿sale? Ese va a ser nuestra u. Por lo tanto, nos va a quedar de la siguiente forma. Vamos a tener raíz cuadrada de x. Muy bien. De acuerdo a la derivada de la raíz cuadrada de x, si ustedes lo recuerdan, si no, ahorita me dicen, la derivada de u no era otra cosa más que tenemos aquí 1 entre, me va a quedar 1 sobre 2 veces la raíz cuadrada de x. Diferencial de x. Esa es la derivada de esa raíz, ¿sale? Ahora bien, fíjense de lo que tenemos aquí. ¿Por qué? Porque aquí, por ejemplo, si yo señalo la raíz de x, y aquí tendremos dx, ¿sale? Es justo lo que tenemos acá. Es decir, tendremos aquí dx. Es un azul, bueno, ok, creo que no me funcionó ese azul porque se pierde con el azul de nuestra integral. Ok, vamos a colocarlo de verde. Y aquí, reitero, esta expresión ya la tenemos. Lo que no tenemos es justo ese 2, pero ese 2 que está dividiendo pasaría multiplicando y nos va a quedar en este caso como 2 de u, y aquí lo dejamos aquí sin este 2. De tal manera que si nosotros escribimos esa integral, nos queda de la siguiente manera. Vamos a tener
integral de quién? Vamos a tener integral de, sería en este caso, cosecante de u por la cotangente de u, ajá, y en este caso sería la raíz de x, bueno, de x entre la raíz de x sería 2, o sea, aquí se multiplica el 2 de u, ¿sale? Entonces, ese 2 lo llevamos fuera y me queda 2 veces la integral de quién. Me va a quedar 2 veces la cosecante de u, ajá, por la cotangente de u, diferencial de u. Y esta integral ya es conocida, porque la integral de la cosecante por la cotangente me va a quedar igual a menos, ok, esto es igual, aquí y lo cambio de color, esto nos va a quedar como, va a ser igual a menos 2 y la integral, bueno, sabemos que va a ser cotangente de u. Al final esto es igual a menos 2 por la cotangente y regreso al cambio de variable que tenía, que va a ser justamente la raíz de x, ¿vale? ¿Dudas? Perdón, no es la cotangente, es la cosecante. No, cosecante de u. Y aquí también. Ojo, sí va con menos, pero no es la cotangente, es la cosecante. ¿Bien? Muy bien, y aquí como ya hemos terminado de escribir nuestra integral, hemos de colocar más la constante de integración, ¿sale? ¿Preguntas hasta aquí con respecto a este ejercicio? No, profesor. Ok, perfecto. Anótanlo por favor para que podamos continuar. Ok, bien. Voy a continuar a reserva que alguien me comente que todavía no ha terminado. Y vamos a establecer ahora la siguiente integral. Ojo, porque yo les comentaba que debemos de ser muy hábiles a la hora de proporcionar nuestros respectivos cambios de variable, ¿sale? Entonces, fíjense bien. En este caso, vamos a plantear la siguiente integral. Entonces, déjenme aquí, voy a borrar el du en conjunto con este resultado. Reitero, todas estas integrales las estoy aquí escribiendo y evidentemente lo voy a subir como notas. Entonces, en este caso, por ejemplo, nuestro ejercicio va a ser 1 entre x elevado al cubo. ¿Por quién? Va a ser la raíz. Tendremos en este caso, vamos a tener una fracción y nos va a quedar aquí x elevado al cuadrado menos 1 entre x elevado al cuadrado. Muy bien, todo esto diferencial de x. Perfecto. Muy bien, antes de hacer nuestro cambio de variable, nuestro primer paso es tratar de simplificar lo que está aquí dentro de esta raíz. Entonces, podemos dividir x cuadrado entre x cuadrado y el 1 entre x al cuadrado, quedando entonces de la siguiente forma. Vamos a tener igual, vamos a escribir lo mismo, pero aquí, ¿qué es lo único que vamos a modificar? Bueno, en esta parte vamos a modificar lo siguiente. Vamos a tener que ir dividiendo, es decir, vamos a tener aquí x elevado al cuadrado
entre x elevado al cuadrado, menos 1 entre, y aquí nos va a quedar x elevado al cuadrado. Muy bien. Entonces, en este sentido, nos va a quedar igual a la integral de ¿quién? Me va a quedar de 1 sobre x al cubo, 1 sobre x al cubo, multiplicado por la raíz, x cuadrado entre x cuadrado me queda 1, menos 1 entre x elevado al cuadrado. Muy bien. Y aquí no se nos olvide que esto va a ser diferencial de x. ¿Mm? Ok, fíjense bien. En este caso, por ejemplo, me conviene que la u sea lo que está dentro de esta raíz, ¿sale? Es decir, 1 menos 1 sobre x al cuadrado. Entonces, esto es, u es 1 menos 1 entre x elevado al cuadrado. Y entonces esto es igual a 1 menos x elevado a la menos 2, utilizando justamente la regla del exponente negativo. Entonces aquí voy a denotar que esto va a ser u. Lo requiero de esta forma, así como lo establecí con el exponente negativo, porque ahora voy a obtener la derivada de esa función. ¿Y cuál sería la derivada de esa función? Bueno, la derivada de 1 es 0 y la derivada de esta expresión va a ser menos, multiplico aquí menos 2 por x elevado a la menos 2 menos 1. ¿Sale? Porque recuerden que la derivada se le resta al exponente. Aquí me queda menos por menos da más, me queda 2. Y aquí me queda x elevado a la menos 3. ¿Vale? Esto es igual, nos va a quedar 2 multiplicado por ¿cuánto? Va a ser 1 entre, y aquí vamos a escribir x elevado al cubo, justo por la regla del exponente negativo. Y no se nos olvide que diferenciamos o derivamos con respecto a x. Ahora, si notamos esta expresión, por ejemplo, esta expresión aquí es igual a esta expresión que tenemos acá. Entonces, sí tenemos la derivada al lado. Entonces, ojo, nada más es una situación de estar modificando algebraicamente nuestra integral. Por lo tanto, fíjense bien. Bueno, aquí le estorba el 2. Este 2 está multiplicando. Tendría que pasar dividiendo y nos queda que du dividido entre 2 es igual a esa expresión, ¿vale? Por lo tanto, fíjense bien cómo transformamos a la integral. Nos va a quedar igual . Ok, ojo, aquí la tenemos, la integral original. Voy a colocarla en otra tonalidad. Entonces, esto es igual, nos va a quedar. Escribimos, va a ser integral de la raíz de 1 menos 1 sobre x al cuadrado, me quedaría como la raíz de u, que es justo lo que tengo allí. Y 1 sobre x al cubo por diferencial de x, eso me queda du entre 2. Si llevamos el 1 medio fuera de nuestra integral, nos va a quedar 1 medio, ¿por cuánto? Por la integral de la raíz de u diferencial de u. Esto es lo mismo a 1 medio ¿de quién? De la integral, y aquí vamos a llevarlo como exponente fraccionario, quedando entonces como u elevado a la 1 medio diferencial de u. ¿Sale? ¿Preguntas hasta aquí con respecto a este ejercicio, muchachos? ¿Vamos bien? ¿O ya nos confundimos? Hola, hola. Vamos bien, maestro. ¿Sí? Ok, perfecto, muy bien. Entonces, fíjense bien, una vez que ya tenemos esta parte bien establecida, lo que sigue es justamente ocupar la regla de la potencia para integrales. En ese caso, fíjense bien, aquí voy a duplicar diapositiva, voy a borrar esta parte a reserva que alguien me diga que no ha terminado de anotarla, si no, entonces continúo. Ok, bueno. Fíjense bien, entonces en este caso nos va a quedar, tenemos esta expresión y bueno, al final esto es igual
me va a quedar igual. Y aquí déjenme ponerlo en otro color. Ok, este como naranja. Ok, va a ser 1/2 de ¿quién? Abrimos paréntesis, colocamos una fracción y en este caso me va a quedar u elevado a la 1/2. O sea, tendremos u elevado a la 1/2 más 1 entre 1/2 más 1, ¿vale? Esto es igual a 1/2 de ¿quién? Ponemos paréntesis, colocamos fracción y aquí nos va a quedar u elevado a la 3/2. Entonces va a ser u elevado a la 3/2 entre 3/2. Posteriormente, esto es igual a 1/2 de ¿quién? Nos va a quedar fracción y aquí tendremos fracción dentro de otra fracción. ¿Por qué? Porque aquí primero el u lo vamos a transformar en términos de raíces y aquí me va a quedar raíz cuadrada de u elevado al cubo. Entre 1 y aquí sería entre 3/2. De tal manera que cuando multiplicamos cruzado nos va a quedar 1/2 de ¿quién? Tenemos fracción y aquí nos va a quedar 2 por la raíz cuadrada de u elevado al cubo. Y bueno, aquí nos quedaría 1 por 3, me quedaría 3. Si simplificamos el 2 me va a quedar igual. Vamos a tener fracción y aquí vamos a tener la raíz de u al cubo. Dividido entre, sería 3, ¿sale? Bien, al final esto es igual, nos va a quedar esta misma expresión, pero ahora vamos a regresar a quién era la u. La u en este caso era 1 menos 1 sobre x al cuadrado. Entonces aquí, ojo aquí, nos quedaría 1 menos 1 sobre x al cuadrado, todo esto al cubo entre 3, más la constante de integración. ¿Vale? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Dudas con respecto a este ejemplo? Ok, perfecto. Anótenlo por favor para que podamos continuar. Cualquier cosa, reitero, con toda confianza, pregunta. ¿Sale? Aquí tenemos que ser muy hábiles. 1, para manejar bien las leyes de los exponentes. 2, para establecer bien las leyes de los radicales. Y 3, las fórmulas de integración en conjunto con las manipulaciones algebraicas que tenemos que realizar con el objetivo de adaptarlo a nuestra integral. ¿Vale? Muy bien. Déjenme continuar a reserva que alguien me comente que no ha culminado el ejercicio. Ok, a ver. Perfecto, déjenme borrar aquí. Y aquí voy a colocar la integral de quién. Ok, fíjense bien. Vamos a establecer de igual manera una fracción. Y aquí me va a quedar 1 sobre 1. Este nada más lo voy a poner de esta forma. Aquí voy a poner mi diferencial de x. Este lo voy a borrar. Y aquí me queda 1 más e elevado a la menos 2x. Así es como tengo esta integral. A primera impresión, muchachos, esta integral no podemos aplicar directamente un cambio de variable, porque la idea del cambio de variable es que esté la derivada al lado. La derivada de la exponencial es ella misma, pero no hay otra exponencial aquí, ¿sí me explico? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, pues tenemos que hacer alguna manipulación algebraica.
Entonces, ¿cuál es esa manipulación algebraica? Fíjense bien, este e elevado a la 2x lo voy a pasar como exponente positivo. Entonces me queda 1 sobre e a la 2x. Y aquí este 1, que lo divido entre 1, voy a realizar la respectiva fracción. Entonces de aquí me va a quedar la integral de ¿quién? Me va a quedar diferencial de x, entre, y si realizo la suma de fracciones, me va a quedar aquí, ok, me queda otra fracción. Me va a quedar e elevado a la 2x, más 1 entre e elevado a la 2x, ¿vale? Entonces, si por ejemplo el dx lo pongo sobre 1, es decir, me va a quedar dx entre 1, ¿sale? Y todo esto entre, y aquí voy a colocar lo que me dio en esta expresión. Yo lo que puedo hacer es justamente utilizar la regla del sándwich o bien multiplicar o dividir las fracciones. Es multiplicar extremo por extremo o bien el estar ocupando la división. De tal manera que esto es igual, me va a quedar la integral de ¿quién? Vamos a tener nuevamente una fracción y aquí vamos a tener e elevado a la 2x diferencial de x entre 1 más, bueno, podemos ponerlo como e elevado a la 2x más 1, ¿vale? ¿Preguntas hasta aquí con respecto a este ejercicio? O sea, recuerden, estamos haciendo primero una manipulación algebraica para después hacer el cambio de variable. Pero mi pregunta es si tenemos alguna duda con respecto al álgebra que comentamos aquí. ¿No? Ok, bueno. Fíjense bien, en este sentido, ahora que ya tenemos esta parte, vamos a hacer el cambio de variable justo en esta expresión, ¿sale? Es decir, en e elevado a la 2x, más 1. Entonces, fíjense bien, aquí tendremos que u es igual a e elevado a la 2x más 1, ¿sale? Esto es lo que establecimos con respecto a quién era u. La diferencial de u, es decir, el de u, me va a quedar, recuerden, la derivada de la exponencial es ella misma multiplicado por la derivada de su argumento. Entonces aquí me queda 2e a la x, derivada de 1 es 0, y decimos que aquí se diferenció con respecto a x. Ahora, fíjense bien, vamos a analizar lo que tenemos. Ok, déjenme ponerlo sin el 2 para que podamos identificar cuál es el que tenemos y ahorita lo escribo. Aquí tenemos esta exponencial y aquí le escribimos y ahora sí el 2. Y ojo porque tendremos aquí esta expresión, no tenemos ese 2. Por lo tanto, el 2 que está multiplicando pasa dividiendo y nos queda de u dividido entre 2. Esto es igual a e a la 2x diferencial de x. Muy bien, ahora, de aquí, ¿qué es lo que hacemos? Pues vamos a transformar nuestra integral en términos del parámetro u, ¿sale? Entonces, ojo aquí, déjenme, voy a ponerlo en otro color, pensemos en color rosado, y bueno, en este sentido me va a quedar como, ojo, lo podemos trabajar desde la perspectiva de esta integral, que es exactamente lo mismo una vez que ya hemos modificado. Muy bien, entonces esto es igual, nos va a quedar integral ¿de quién? Vamos a tener e a la 2x diferencial de x, vamos a tener aquí du dividido entre 2. Y bueno, en este caso, este 2, aquí vamos a colocar e a la 2x más 1, me va a quedar la u. Si llevamos ese 1 medio fuera de nuestra integral, nos va a quedar 1 medio por la integral ¿de quién? Nos va a quedar du dividido entre la u, ¿sale? Y bueno, en este sentido ya tendremos nosotros 1 medio. ¿De quién? La integral de u dividido entre u nos queda el logaritmo natural de valor absoluto de u. No obstante, tenemos que regresar a quién era nuestro cambio de variable. Entonces nos va a quedar
1 medio del logaritmo natural de valor absoluto de ¿quién? Pues la u es e a la 2x más 1. Entonces aquí lo dejamos como e a la 2x más 1. Y como ya hemos terminado de simplificar, le agregamos más la constante de integración. Hasta aquí, ¿tenemos alguna duda con respecto a esta integral? ¿Vamos bien, muchachos? Sí, profesor. Ok, perfecto. Termínenlo de anotar para que vayamos al siguiente ejercicio. Reitero, ahorita estamos haciendo demasiados ejercicios porque quiero que vean el alcance que tiene el cambio de variable, ¿sale? Ok, duplico diapositiva. Perfecto. Muy bien, continuamos entonces. Vamos a resolver ahora la siguiente integral. Reitero, aquí estamos como con integrales donde se les puede hacer alguna modificación. Entonces, déjenme aquí, voy a eliminar esta parte. Y también aquí la situación del du, ¿sale? Entonces, esto es, tendremos nosotros integral de ¿quién? Vamos a tener aquí la expresión, sigue siendo una fracción, y aquí me va a quedar seno al cubo de 3x, ¿sale? Y aquí sería entre 1 menos coseno de 3x. Y aquí diferencial de x. Bueno, fíjense bien en este ejercicio, porque en sí nosotros estaríamos tentados a decir, ah, bueno, pues la u que sea 1 menos coseno de 3x, pero su derivada es el menos seno, pero aquí tenemos seno al cubo. ¿Cómo debemos de modificarlo de tal manera que podamos aplicar nuestro cambio de variable? Bueno, pues va a ser de la siguiente manera. Vamos a tener integral de ¿quién? Vamos a multiplicar por el conjugado de esa expresión. Es decir, el conjugado, recuerden, es multiplicar por el denominador, pero cambiándole de signo. Es decir, vamos a multiplicar por 1 más coseno de 3x, y aquí nos va a quedar por sobre 1 más coseno de 3x. Reitero, en esta parte es como si estuviéramos multiplicando por un 1, porque esta expresión se simplifica a 1. Es decir, no estamos afectando a nuestra integral. Únicamente lo multiplicamos, como le suelen llamar coloquialmente, por el 1 inteligente. Entonces, esto es igual, nos va a quedar integral de ¿quién? Vamos a tener una fracción aquí y tendremos aquí seno al cubo de 3x. Entonces, aquí nos va a quedar seno al cubo de 3x por, me va a quedar 1 más coseno de 3x. Aquí pongo el diferencial de x. Y ojo, aquí abajo sería un binomio conjugado de esta expresión, 1 menos coseno de 3x, en conjunto con 1 más coseno de 3x. Por lo tanto, fíjense bien, en este caso nos va a quedar, cuando hacemos esa expresión, nos va a quedar cuadrado del primero es 1 menos el cuadrado del segundo, me va a quedar coseno cuadrado de 3x, ¿vale?
Ahora, fíjense bien antes de pasar a nuestro cambio de variable. De aquí, lo que nosotros podemos deducir es justo que 1 menos coseno cuadrado es igual, a ver, déjenme aquí nada más lo cambio de tonalidad, nos va a quedar de la siguiente manera. Vamos a tener la misma integral, pero ojo, ahorita modificamos los valores, ¿sale? La misma integral, pero lo que cambia es que aquí abajo 1 menos coseno cuadrado, por identidades pitagóricas, sabemos que va a ser el seno cuadrado de 3x, ¿vale? De tal manera que esto es igual, por ejemplo, aquí por las propiedades de los exponentes, seno al cubo entre seno cuadrado únicamente sobrevive una función seno de 3x. Por lo tanto, me va a quedar aquí y tendremos, sería seno de 3x multiplicado por 1 más coseno de 3x diferencial de x. Hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta? ¿Vamos bien hasta aquí con respecto a estos cambios? Sí, profesor. Ok, perfecto. Muy bien, vamos a hacer ahora nuestro cambio de variable justo en esta expresión, en 1 más coseno de 3x. Por lo tanto, fíjense bien, nos va a quedar aquí 1 más coseno de 3x. 1 más coseno de 3x. Ahora, derivada de u. ¿Cuánto nos va a quedar la derivada de u? Bueno, pues la derivada de u, derivada de 1, eso es 0. Derivada del coseno es el menos seno, pero se multiplica por la derivada de su argumento, que sería aquí 3x. Entonces aquí me queda menos 3 por el seno de 3x. Aclaro, esto es justo por la regla de la cadena, ¿sale? Y no se nos olvide que estamos derivando con respecto a x. Ahora, fíjense bien, dependiendo aquí de nuestra expresión, por ejemplo, aquí tenemos, ok, a ver, tenemos seno de 3x diferencial de x y es justo lo que tenemos acá. Ok, no me deja ponerlo junto, pero es claro que esta parte, seno de 3x de x, no existe el menos 3. Por lo tanto, vamos a pasar dividiéndolo y nos va a quedar como du dividido entre menos 3 es igual al seno de 3x diferencial de x. Por lo tanto, fíjense bien, en este caso, si reescribimos nuestra integral, nos va a quedar igual a la integral de ¿quién? Nos va a quedar 1 más coseno de 3x, me queda u, y seno de 3x por dx me va a quedar multiplicado por du dividido entre menos 3. Quedando entonces igual, llevamos el menos 1/3 fuera de la integral y nos va a quedar menos 1/3 de ¿quién? De la integral de u de u, ¿vale? Entonces, esa sería nuestra integral ya simplificada. Noten cómo haciendo las manipulaciones algebraicas correspondientes, nosotros podemos llegar a algo que es más sencillo. Por lo tanto, aquí justo lo que hacemos es, tendremos nosotros igual, ok, déjenlo pongo en otro color, pensemos en color rojo está bien. Ah, no, pero no se va a distinguir cuando ya cambiemos de variable. Ay, qué lata con los colores. A ver, naranja. No, pero también se va a perder. Oh, ¿qué hago? Morado. Ok, fíjense bien. En este caso, lo que vamos a hacer es justamente, pero creo que puedo modificar ese morado. Ok, así lo voy a manejar. Ok, entonces esto es igual a menos 1/3. ¿De quién? Y aquí vamos a colocar paréntesis porque tenemos que aplicar la regla de la potencia para integrales, lo cual aquí me queda u elevado a la 1 más 1. Ok, lo pongo aquí, 1 más 1 entre 1 más 1. Muy bien, esto es igual a menos 1/3 de ¿quién? Vamos a tener paréntesis y aquí nos va a quedar
u elevado al cuadrado sobre 2, y esto es igual, nos va a quedar, tendremos, si multiplicamos, va a quedar menos, tendremos una fracción, y aquí tendremos u al cuadrado sobre 6. De tal manera que si nosotros regresamos al cambio de variable, nos va a quedar menos, tendremos esta expresión, pero la u va a ser 1 más coseno de 3x. Entonces, en este caso nos va a quedar 1 más coseno de 3x. Y bueno, finalmente aquí me queda más la constante de integración, ¿vale? Entonces, aquí ya tendremos esta integral ya expresada en términos de nuestra variable original. Hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta? Híjoles, tenía yo aquí... ok. Bueno, ¿preguntas hasta aquí, muchachos? Ok, perfecto. Anótenlo, por favor, para que podamos continuar. Aclaro, cualquier duda, por favor, muchachos, con toda confianza, pregunten. Muy bien, voy a continuar a reserva que alguien me comente que aún no finaliza. Ok, fíjense bien. Duplico diapositiva y vamos a elaborar nuestra siguiente integral. Entonces, fíjense bien, en este caso, nuestra integral tiene aquí, sería seno. Bueno, dejen modifico todo esto. Ok, de igual manera se trata de una fracción. Entonces, aquí tendremos el seno de 2x, y aquí tendríamos dentro de una raíz, tendríamos nosotros la raíz de, sería 1 más el seno cuadrado, entonces queda seno cuadrado de x. Ok, bueno. Fíjense bien, tenemos esta integral donde se ve un poquito compleja, pero claro, se ve entre comillas compleja, pero no es así. ¿A qué me refiero con esto? Tenemos aquí un problema, que aquí tenemos 2x como argumento de esta función seno, y aquí tenemos este que es con argumento de x. A simple vista no podemos aplicar aquí el cambio de variable directamente, tenemos que hacer alguna manipulación algebraica. Por lo tanto, esto es igual, nos va a quedar integral ¿de quién? Sabemos que el seno de 2x tenemos una identidad sobre esta función, o lo que es lo mismo, si ustedes dicen seno de x más x, y van a llegar a que la identidad es 2 veces seno de x por coseno de x. Y bueno, en este caso, esto queda igual, ¿vale? Entonces, ya una vez que lo dejamos en el mismo argumento, quizás aquí lo que podemos hacer es establecer que u sea lo que está dentro de la raíz. Y ahorita vamos a ver que su derivada es justo la que está arriba. Entonces, fíjense bien. Vamos a establecer que u sea esta expresión. Voy a ponerle en color rojizo. Y bueno, aquí nos va a quedar. U es igual a 1 más. Ok, lo copio de aquí.
Entonces, esto es U es igual a esta expresión. Vamos a derivarla. Entonces, fíjense bien. Derivada de U. ¿Quién sería la derivada de U? Me quedaría derivada de 1 es 0. Derivada del seno cuadrado. Recuerden, por la regla de la cadena bajamos ese 2, nos queda 2. Seno de X, ajá, y se multiplica por la derivada del seno, que eso va a ser coseno de X, ¿sale? Diferencial de X. Entonces, ojo aquí. Claro, aquí estoy ocupando la derivada del seno cuadrado, que sería bajo este 2, sigo escribiendo el seno y multiplico por la derivada del seno, que es el coseno. Reitero, esto es la regla de la cadena. Ahora bien, en este caso, por ejemplo, yo sí tengo por completo esta expresión que deviene justo de esta expresión. Entonces aquí sería dx y aquí sería justo 2 veces. Un momento. Oh, no puedo seleccionarlo. Okay. Bueno, pero estamos bajo el entendido en que aquí tenemos 2 seno de x, coseno de x. Ya no tenemos que modificar nada. Por lo tanto, esta integral va a ser igual. Vamos a tener nosotros, lo voy a escribir en color rosa, y tendremos que esto va a ser la integral de ¿quién? Nos queda una fracción y sabemos que 2 veces seno de x, coseno de x, diferencial de x, es decir, toda esta expresión no es otra cosa más que du. Entonces aquí va a ser du y aquí abajo va a ser la raíz cuadrada de u. Muy bien. En este sentido, lo que hacemos es, primero, lo vamos a transformar a exponente fraccionario. Entonces, aquí vamos a tener diferencial de u, y aquí sería u elevado a la 1/2, ¿sale? Ahora bien, recuerden, híjole, le puse 172. Listo. Recuerden que aquí también podemos ocupar la propiedad del exponente negativo, y nos va a quedar como u elevado a la menos 1/2, otra vez con ese 7, a la menos 1/2, diferencial de u, ¿sale? Y entonces, fíjense bien, en este caso, ¿qué es lo que hacemos? Pues vamos nosotros a utilizar la regla de la potencia para integrales. Entonces, esto es igual, déjenlo cambio de color, nos va a quedar como, vamos a tener fracción, y aquí sería u elevado a la menos 1/2, u elevado a la menos 1/2, más 1, entre menos 1/2 más 1. Esto es igual, nos va a quedar nuevamente una fracción, y aquí tendremos u elevado a la 1/2. Entonces aquí nos va a quedar u elevado a la 1/2 positivo, ¿sale? Y aquí me queda 1/2. Si lo establecemos en conjunto con las reglas que ya conocemos, hemos de colocar fracción, aquí me va a quedar otra fracción, y aquí me queda la raíz cuadrada de u. Aquí me queda la raíz cuadrada de u entre 1, y aquí sería entre 1/2, y esto es igual, si multiplicamos extremo por extremo y medio por medio, nos va a quedar en este caso 2 por la raíz cuadrada de u, dividido entre 1, lo cual es igual a 2 por la raíz cuadrada de u. Y bueno, si regresamos en nuestro cambio, esto es igual a 2 por la raíz cuadrada de ¿quién? Nos va a quedar, sabemos que u es 1 más seno cuadrado, entonces aquí va a ser 1 más seno cuadrado más la constante de integración. Y ese sería el resultado de nuestra integral. Hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta? ¿Dudas? Ok, perfecto. Muy bien. ¿Puedo pasar al siguiente ejercicio para poder explicarles el... Sí, bueno, ¿puedo pasar al siguiente ejercicio? Sí, profesor. Bueno, ok, gracias. Muy bien, perfecto. Último ejercicio.
ejercicio del día de hoy. Vamos a encontrar la integral de, nuevamente tenemos una fracción, y aquí tenemos la función exponencial e elevado al coseno de x. Y aquí abajo me queda por la cosecante de x. Bueno, fíjense bien. Aquí suena raro aplicar nuestro cambio de variable, pero primero lo que vamos a hacer es expresarlo de la siguiente manera. E elevado al coseno de x. Y la expresión aquí va a ser 1 entre cosecante de x, diferencial de x, y sabemos que por identidades recíprocas nos va a quedar aquí sería e elevado al coseno de x, y aquí me va a quedar el seno de x, por identidades recíprocas, diferencial de x. Vamos a hacer u igual al coseno de x, entonces u es igual al coseno de x. Muy bien, entonces en este caso vamos a tener esta expresión de tal manera que la derivada de u me va a quedar menos el seno de x. Menos el seno de x, diferencial de x. No obstante, recuerden, yo nada más lo único que tengo es seno de x, diferencial de x. ¿Sale? Ahora, aquí nos estorba este menos 1. Por lo tanto, me va a quedar como menos de u. Menos de u es igual a seno de x. De tal manera que esto es igual, nos va a quedar la integral de ¿quién? Ya casi termino, nada más en un momento. Sería e elevado a la u multiplicado por menos de u. Entonces, esto es igual, si llevamos el menos fuera, nos va a quedar igual. Tendremos nosotros, va a ser menos, perdón, el menos de acá afuera, y aquí nos va a quedar como du, y al final esto es igual a menos e elevado a la u, y recordemos, ¿por qué? Porque la integral de la exponencial es ella misma, y si sustituimos nos va a quedar menos e elevado a la, ok, déjenme aquí, voy a cambiar, en vez de la u va a ser coseno de x más la constante de integración. ¿Dudas, muchachos? ¿No? Ok, muchachos. Bueno, entonces nada más para terminar esta parte, reitero, nada más estamos buscando como manipulaciones algebraicas para adaptar el cambio de variable. De mi parte sería todo por el día de hoy. Cuídense mucho y nos estamos viendo el día de mañana para ver un poco más de ejemplos y esperemos ya dar por inicio a la parte de repaso de funciones logarítmicas. Cuídense mucho, hasta luego, que tengan bonito día. Hasta luego. Hasta luego, Por profesor. nada, cuídense. Adiós, profe. Hasta luego, profesor. Bonita tarde. Igualmente, hasta luego. Hasta luego, profesor. Hasta luego, cuídense. Profesor, ¿cree que me pueda decir cuánto saqué en mi examen? Es que a mí no me aparece. Sí me aparecen sus comentarios, pero no mi resultado. Ok, apellidos. ¿Quiere que se lo diga ahorita o esperamos a que salgan los demás? Usted dígame. Si quiere, de una vez. Ok. Apellidos, ¿me los dice, por favor? Rivero González. Ok. Ok. Le tuve que poner 5 porque el binomio al cuadrado no está bien resuelto. Sí, y sí. no cambió el sentido de la desigualdad, por ello le puse esa calificación. Ok. Sí, es que solo quería saber eso, porque como no me aparecía nada, dije, ¿qué pasa aquí? O sea, me reprobó, saqué 5, o sea, no sé qué, no sabía. Le recuerdo, cualquier duda que tenga, por favor, dígame con toda confianza. Ok, profesor, muchas gracias. Por nada, que tenga bonito día. Igualmente.